Es grande siempre poder estar aquí congregados, ¿verdad? Y siempre han tenido los himnos un lugar especial, como les digo, porque aprendemos mucha teología. Y una de la teología que aprendemos es la diferencia entre felicidad y gozo. Mucha gente busca felicidad. La felicidad es condicional. La felicidad es circunstancial. El gozo es permanente. Y Dios vino a traernos gozo y para vivir una vida aquí en abundancia y eternamente, pues un gozo eterno. Entonces podemos confundirnos y la felicidad es lo que queremos más que nada. Y pensamos que a Dios le importa la felicidad de nosotros, aunque sí, pero le importa más tu santidad que la felicidad que tú estás deseando. La felicidad es una cosa que nos hace y podemos ver en cristianos que somos una ola. Venimos y nos vamos y nos vemos y nos vamos. La felicidad es circunstancia. Quiere decir que las circunstancias están buenas, estamos felices, y cuando las circunstancias están malas, no estamos felices, estamos miserables. Y el gozo que Dios promete es paz, gozo y amor. Quiere decir que cuando decimos que Cristo ha venido a los corazones de aquellos que creyeron en Él. Y ha regenerado y te ha dado un nuevo corazón. Adentro de ti está la verdadera paz, el verdadero gozo. Y no importa lo que está pasando afuera de ti, porque adentro de ti está Cristo Jesús. Entonces, hay dos tipos de fuerzas en el mundo. Si hoy ahora yo soy una mujer fuerte, yo soy un hombre fuerte, somos fuertes en la vida. Pero hay dos tipos de gente fuerte. Hay gente fuerte que toma acción, pero haya fuerzas en sí mismo. Cuando hay problemas, circunstancias, corren a sí mismos para solucionar los problemas. Inmediatamente el primer instinto es, cuando hay un problema, cuando pasa algo, el primer instinto es ellos buscar la solución. Y eso los seguirá toda la vida. Y el siguiente fuerza, la siguiente persona fuerte es una persona que su instinto es buscar a Dios y depender de Dios primeramente. Cuando cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier cosa enfrentan, automáticamente aprendieron a depender en Dios, ir a Dios primeramente antes de a sí mismo o a nadie más. Y ese tipo de fuerza los seguirá hasta la eternidad. Entonces, cuando buscas felicidad, no la vas a hallar en este mundo, porque de repente tu cónyuge va a estar de buenas y de repente tu cónyuge va a estar de malas, vas a estar feliz. ¿Qué dijimos? ¿Quieres un hogar feliz? Esposa feliz. ¿Eh? Si no entramos y sentimos like, oh, esa güey traigo leche, se nos olvidó la leche, porque mejor que se calme el hogar, porque ya. Pero la realidad es de que el gozo que Dios te da no es basado en tus circunstancias. No es basado si tu cónyuge está de buenas o de malas, no es basada si tu cuenta de banco está vacía o no, no es basada si traes el carro del año o tienes la casa más mejor, no es basada en tus cosas de este mundo, en tu educación, en tu ser, sino es basado en lo que Cristo hizo en la cruz y la vida eterna y la promesa que te promete para siempre con Él. La suficiencia de Dios para el ministerio del nuevo pacto. La suficiencia. Es adecuado Dios. Él nos da todo lo que necesitamos. Él es suficiente. Vamos a ver segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Continuamos nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. El domingo pasado nos quedamos en el versículo 5
que fue la respuesta de Pablo a quien los acusaron a él, lo estaban acusando. Fue la respuesta de Pablo en el versículo 5, donde nos quedamos, adecuada, dio la respuesta adecuada para estas cosas que vemos aquí que le estaban preguntando. Y una de las cosas que pregunta él en el capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 16, dice estas cosas que dice, vamos ahí, 2 de Corintios, capítulo 16, dice al último, dice, sino quién, dice, ¿cómo de parte, el 16, dice, y para estas cosas, ¿quién es capacitado? Y para estas cosas, ¿quién es capacitado? Entonces, Pablo aquí en el versículo 5 contesta esta pregunta. ¿Quién son capacitados para estas cosas? Para este ministerio, para estas cosas. Y Pablo inmediatamente en el versículo 5 quiere asegurarse de dar crédito a quien crédito es debido. Y Pablo hace eso inmediatamente después de descubrir las vidas cambiadas en los corintios. Él dice, mira, estas son mis cartas, esta es mi recomendación, las vidas de esta gente que ha sido cambiada, pero dice, no ha sido cambiada por algo que yo hice, sino el crédito se lo da a Dios. Rápidamente, tenemos un gran problema con dar crédito hoy en día. Y realmente necesitamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo si queremos ver fruto espiritual en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Dios es un Dios celoso. Su mismo nombre es Dios celoso. Éxodos capítulo 34, versículo 14 nos dice, porque no adoraráis a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es Dios celoso, y Él no comparte su gloria con otro. Como siervos del Señor, debemos tener esta pregunta en nuestros corazones constantemente. ¿Quién es adecuado para estas cosas? Siempre debemos permanecer humildes y entender que nuestra suficiencia es en Dios. Este debe ser nuestro estado mental constante. Nuestra suficiencia es en Dios. Él es suficiente. Él es el que nos da y podemos ser adecuados. Es por lo que hizo Cristo, porque lo que hace Dios. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo dice, comenzando en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no fue vana. Antes trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Alguien dijo, la gracia no es solo un favor inmerecido, sino un poder sobrenatural para el ministro. Quiero que miremos acerca de estos versículos, capítulo 5 al 6. Quiero mirar estos dos versos que para mí son increíbles, tienen tanta doctrina. Podría ser una serie, pero no se los voy a hacer ahorita porque vamos a hablar más de esto, pero podría ser una serie por un año con estos dos versículos. Y nos iríamos en un viaje en el Antiguo Testamento, llegaríamos aquí. Pero estos dos textos son tan increíbles, es una fundación de nuestra doctrina, de las enseñanzas. Y quiero que veamos dos cosas increíbles aquí. Son muy importantes para la vida del ministerio cristiano. Y lo voy a explicar un poco más profundo, pero cada uno de ustedes es ministro, siervo, la palabra siervo, diáconos. Y todos tenemos diferentes posiciones, dones que Dios da en la iglesia, diferentes partes en donde vamos a servir, pero todos somos ministros.
Y esto no solo le habla al pastor o al diácono, los que están en la oficina de la iglesia, sino nos habla a todos nosotros. Y particularmente Pablo está aquí ahorita hablando de él en una defensa, pero explicando el nuevo pacto. Porque había gente en la iglesia de Corintios que estaban todavía en el pacto antiguo. Estaban en el pacto antiguo, ellos no entendían todavía el nuevo ministerio. Y quiero que veamos, primero quiero que veamos dos cosas. Quiero que veamos la suficiencia de Dios en el ministerio. Y luego quiero que veamos el ministro del nuevo pacto. El ministro del nuevo pacto. Vamos a leer nuestro texto esta mañana. Quiero comenzar con el versículo 4, del 4 al 6, y dice así: esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Vamos a orar. Señor Padre, venimos a ti, Señor, humildemente, porque, Señor, tu gracia es un mar que no tiene ningún suelo, Señor. Es profundo. Y venimos, Señor, a pedirte sabiduría y conocimiento, que el Espíritu Santo, Señor, pueda enseñarnos tu palabra, y que, por favor, Señor, con un corazón humilde, Señor, podamos recibirla y ser transformados, Señor, por ella, Señor. Lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Primero, la suficiencia de Dios en el ministerio. La suficiencia de Dios en el ministerio. Juan 15:5, si se acuerdan ahí, nuestro Señor Jesucristo nos dice que sin Él nada es que posible. Sin Él no podemos hacer nada. Pablo también nos recuerda esta realidad en Romanos capítulo 11, versículo 36. No hay nada de nosotros mismos, nos dice, porque todas las cosas son de Él, por Él, para Él, son todas las cosas. Es muy importante que veamos la conexión entre el versículo 1 al 3 y el 4 al 6. Recuerdan los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, diciendo que él no se comendaría a sí mismo, recomendaría o comendaría a sí mismo, y que él no necesitaba cartas de recomendación de nadie. Tenía cartas de recomendación humanas, cartas abiertas en las personas a las que él le había dado la palabra y había ministrado, escritas por, no Pablo, sino por Cristo. No escritas por el hombre. Se basó en la obra del Espíritu Santo, no en la obra de Pablo. No escritas en tinta, vivas en el corazón del hombre. No en papel ni en piedra. Hizo Pablo, acuérdense, en su camino a Damasco, experimentó la gracia salvadora de Dios. Y Dios comisionó a Pablo para su ministerio hacia los gentiles, si se acuerdan. Pero esto no fue algún tipo de píldora de suficiencia de Dios que tomó una vez y luego estuvo listo para seguir su camino. No era una inyección que te pones y ya tengo la suficiencia de Dios y ya puedo seguir viviendo mi vida
cristiana ya no necesito. No, Dios lo comisionó para este ministerio. Porque la palabra nos dice al contrario. La Biblia enseña que dependemos de Dios en todo momento. De hecho, Dios puso a Pablo en la posición calificada, hermano. Dios fue el que puso y calificó a Pablo. Y Pablo no le importó lo que logró ayer. Necesitaba concentrarte en lo que estaba haciendo en el presente. En el presente. Entendió que había peligro de descalificarse. Entendió que había el peligro de ser descalificado. Quizás no perder su salvación, absolutamente no estoy diciendo eso, pero en 1 Corintios 9:27 vemos que dice Pablo que tenía un temor que yo mismo pueda ser descalificado. Quiere decir que el premio de todo el trabajo que hizo, todo el sufrimiento que hizo, al fin dice, si Dios no es el que me levanta, si Dios no es el que está trabajando en mí, puedo ser descalificado del premio. Entrará al cielo, pero todo lo que hizo descalificado por el premio. Pablo entendía que su suficiencia era o es presentemente de Dios. Él dependía de Dios cada día. No era algo que era una vez, tiene que seguir dependiendo en Dios. Y por eso dijo, por eso estoy en peligro de ser descalificado, porque si quito los ojos, imagínate que yo pueda ser descalificado. Si Dios fuera a quitar eso de Pablo, ya no sería más. Si realmente estás llamado, y hablo de los diáconos y los pastores o los maestros en el ministerio, si realmente eres llamado o al ministerio en particular, o incluso si no lo estás o si no eres llamado, será evidente a mirar el espejo de las Escrituras, especialmente el oficio de ancianos y diáconos. Nomás porque fuimos calificados una vez no quiere decir que permanece esa calificación si no seguimos dependiendo en Dios. Podemos ser quitados, hermanos. Es bien importante entender que no es nada en lo que nosotros podemos hacer, sino es en lo que Dios hace, no en lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios no miente. Pero si eres llamado a un ministerio en particular, Dios lo va a lograr a través de Él obrando en ti. Cuando tú comienzas a obrar en ti mismo, cambian las cosas. Pero si eres llamado, Dios obra en ti. D.L. Moody dijo, si Dios llama a un hombre a hacer su obra y está con él en esa obra, Dios tendrá éxito, sin importar cuáles sean los obstáculos, pongándonos en las manos de Dios. Quiero que miren la segunda parte de nuestro texto, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Habla aquí de un nuevo pacto. Dice, de un nuevo pacto. Dice, suficientes como ministerios de ¿qué? De un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Da vida. Había un nuevo pacto. Ese es el carácter del ministerio del nuevo pacto. Pablo confiaba en la recomendación o la comendación de la carta de los Corintios porque Jesucristo le dio esa confianza. Él podía apuntar y decir, mira, yo no te tengo que dar una carta de recomendación, nomás mira las vidas
de la gente en la iglesia que han sido transformadas, pero han sido transformadas por Cristo. Por eso tenía confianza, porque Él no los había convertido, sino Cristo los había convertido. Era gente pecaminosa, era gente que un gran pecados, que Dios los cambió, nacieron de nuevo y ahora tenían otra dirección. Y eso solo viene por el trabajo que hizo Cristo en la cruz. Eso era la confianza de Pablo. Esta no era solo una esperanza vana, sino que había una base para la confianza. El ministerio del nuevo pacto es lo que Pablo estaba haciendo 20 años antes de escribir la segunda carta aquí a los Corintios. Él ya estaba haciéndolo por 20 años. Estaba en el ministerio del nuevo pacto. Estaba predicando el evangelio de la gracia de Dios, llamando a gente, a los hombres, a arrepentirse y a volver a Cristo. Proclamándoles el Espíritu Santo que mora en ellos y que les permite agradar a Dios. Esta es la suficiencia de Dios. Dios estaba dando el crecimiento. Pablo predicó y se plantaron iglesias. Es Dios haciendo el trabajo. Dios es el que calificaba una iglesia, hermanos. Dios es el que calificaba y califica a un ministro. Dios es el que califica a un creyente. Dios es el que da la suficiencia para hacer el trabajo necesario. Él vio manifestarse la iglesia. Grandes o chicas, el tamaño no importaba, sino había algunos requisitos para una iglesia. Y hoy hay tantas iglesias donde no hay miembros, donde no se predica la palabra, donde es algo social nomás. Hay gente escuchando en el internet pensando que ellos están bien con Dios porque no se congregan en la casa. Hay gente plantando iglesias y ni son pastores, no tienen ni pastor. No tienen ni miembros. La Biblia es clara lo que califica una iglesia. La iglesia no es calificada por el tamaño de la iglesia o el número de miembros, pero tienes que tener requisitos. La iglesia es un grupo de personas reunidas regularmente en el nombre del Señor, compuestos por creyentes, tienen un pastor o ancianos. Hay predicación de la palabra y oración. Hay creyentes ministrándose los unos a los otros, sometiéndose a las escrituras y practicando las ordenanzas. Hay misiones que se llaman iglesias ahora. ¿Quién te ordenó? ¿De dónde vienes? Ya cualquiera puede levantarse y decir, bueno, yo voy a predicar, yo soy pastor, vente a mi casa y ahí agarramos una iglesia. Y no tienen iglesia. Dios es el que califica, hermanos. Y la iglesia puede afirmar, hermanos. La iglesia afirma. No se les olvide un detalle, hermanos, muy grande. Pablo y Barnabas. Pablo es Pablo, wow. Y Bernabé. ¿Se acuerdan cuando fueron llamados? Dios le dijo a Pablo, vas a ir aquí, pero esto es tan importante que no se les olvide, pero la iglesia los mandó. No se les olvide. Ahorita hay mucha gente que los manda fulano, vete a esta iglesia a predicar, pero ¿de dónde vienes tú? Ni la iglesia en lo que estaba saludable y andas tú en otra iglesia. Hay un requisito, hermanos. Dios usa la iglesia y equipa la iglesia. Esa es la mejor manera de salir, hermanos. Con esos requisitos, esas calificaciones que nomás Dios puede dar. Me recuerda el texto que estábamos viendo en
en Éxodos, cuando Dios ya mero mataba a Moisés. ¿Se acuerdan? Iba Moisés y Dios le había llamado que fuera a ser la voz, el embajador, el pastor en Egipto allí con los judíos. Bueno, las calificaciones de un pastor están escritas aquí en Timoteo y en Tito, hermanos. Y son de carácter. Y para poder mantener ese carácter tienes que mantener santidad y seguir creciendo en santidad. Pero podemos ser descualificados. Y Pablo está diciendo que yo mismo pueda ser descalificado. ¿Por qué Dios lo quería matar? A Moisés, hermanos. Los hermanos, en su casa, él iba a dar el mensaje de la circuncisión, de ser una gente apartada, diferente que los egipcios, diferente que la Redentor. Iba a haber una distinción entre la gente y el pueblo de Dios y los demás. Oye, es lo mismo, hermanos. Hay que haber una distinción en la iglesia, los cristianos, que el mundo. Y ahora ya parecemos más que al mundo, que la iglesia parece en el mundo. En otras maneras, el mundo ha impactado más a la iglesia que la iglesia ha impactado al mundo. Ya no hay diferencia. Ya no sé si estoy entrando a un concierto o estoy entrando a una iglesia. Ya no sé si estoy entrando a una predicación, a una motivación. Me dicen que todo va a estar bien, pero Dios está enojado con el pecador. Y la ira de Dios está abajo. Y Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, la única esperanza. Ese es el llamado de cada uno de nosotros cuando hemos sido regenerados. Ya iba Moisés a decirles de la circuncisión y todas las cosas, pero en su casa, ¿qué estaba pasando? Su hijo no estaba circuncidado. Él no lo hizo, pero alguien más lo tuvo que hacer y no fue él. Eso nos enseña qué tan serio es el pecado, hermanos. La desobediencia, en lo que podemos caer. Él iba a liderar algo cuando en el hogar, ¿cómo estaban las cosas? Pero ahí está la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué pasó? Moisés se arrepintió, cambió su dirección y Dios no lo mató. Le dio misericordia. Pero eso es lo que dice Pablo. Esto es algo fuera de nosotros. Nosotros podemos tratar de ser suficientes para el ministerio, podemos tratar de ser suficientes para ser diácono, pastor, líder, cualquier ministerio que tú quieras. Pero cuando nosotros tratamos de liderar sin Dios, hay consecuencias, hermanos. Hay consecuencias graves. Graves, hermanos. Entonces, hubo un nacimiento de una iglesia a través de Cristo. Gente se reunía regularmente en el nombre de Cristo Jesús. La frase a través de Cristo indica una fuente de confianza. ¿Quién es la fuente de nuestras confianzas? Cristo. Cristo. Toda gloria para Cristo. No hay una predicación. Si hoy es una predicación y el nombre de Cristo no es levantado, no has oído una predicación correcta. La predicación debe de tener como centro a Cristo, el Evangelio. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. Finalmente, nuevos ministros del pacto, del nuevo pacto. Cuando Pablo dice de la letra, se refiere a los 10 mandamientos que estaban grabados en las tablas, la ley mosaica.
en su conjunto. La ley condena, la ley juzga, nos hace culpables, nos encuentra culpables. La ley da luz a los pecados, la ley da luz a nuestra condición. Incluso si tratas de guardar la ley sería inútil. El nuevo pacto de Dios es la esperanza que tenemos. El antiguo pacto fue algo temporal. El nuevo pacto es algo eternal. En otras palabras, hay confianza no solo en Dios, sino también hacia Él, que Él hará el trabajo, no solo en nosotros, sino también en el caso del ministerio, Él hace el trabajo en aquellos a quienes ministramos. Cuando algo es suficiente, es todo lo que es necesario, hermanos. Y es difícil, porque tenemos que aprender a, como dijo Pablo, he aprendido a no tener, ya he aprendido a tener. Y lo más difícil es aprender a tener. ¿Ya? Es fácil aprender a no tener, porque pues nacemos sin nada y queremos algo. Pero es difícil aprender a tener, y eso es lo que nos dice Pablo, que él la tenía que aprender a tener. Es algo que se aprende, hermanos. Porque podemos tener todo y estamos llenos y no hay campo para llenarnos de su palabra. Podemos tener cosas y tener todo lo que deseamos y se nos llena tanto que no tenemos campo para Dios. Entonces, tenemos que ver que Dios nos hizo para su gloria. Dios nos hizo para que la única parte donde hallemos gozo es en Él. Y por eso está quebrado este mundo. Porque andamos como locos en el desierto con tazas rotas, echándole agua y se vacían. Y le echas agua y se vacía y estamos como locos. No podemos llenar. Porque no fuimos hechos para ser llenados para nada en este mundo, sino fuimos hechos para ser satisfacidos y llenados en Cristo Jesús. Y esa es la doctrina en la que vemos aquí. Él es suficiente, que cuando mi cónyuge no está donde debe estar, cuando mis finanzas no están donde deben de estar, cuando la vida no está como yo debo de tenerla, hay un gozo en mi corazón porque Cristo es suficiente para mí. Considero todo basura que conocerlo a Él y a Él crucificado, dijo Pablo. Yo venía al Señor por lo que yo quería ser feliz. Quiero ser feliz en mi matrimonio. Y no tiene nada de malo, hermanos. Nomás que lo estamos haciendo mal. Venimos a Dios para que me arregles esto, me arregles lo otro. Señor, Señor. Pero el problema más grave es que tenía que arreglar mi relación con Él. Y cuando arreglamos nuestra relación con Él, cuando Él es suficiente, entonces podemos experimentar un gozo que no te lo dará en este mundo nadie. Nadie te lo podrá dar. La confianza no es solo en Dios, sino también hacia Él, que Él hará el trabajo. Cuando algo es suficiente, es todo lo que es necesario. Otra vez, cuando algo es suficiente, es todo lo que es necesario. ¿Amén? Podemos estar de acuerdo porque ahorita va a venir una doctrina que a lo mejor les va a hacer la cabeza dar vueltas. O necesitamos entender esas, no me van a salir después de que no es así, ¿verdad? Cuando algo es suficiente, nada es necesario. Una condición suficiente
es una condición que es suficiente para hacer que otra cosa sea verdadera, independientemente de cualquier otra condición. Si la condición es solo una condición necesaria, si la condición nomás es como algo necesario, entonces posiblemente se requiera más para que algo sea verdadero. Pero si es suficiente, no necesita nada más. Había un defecto importante en la ley, en el sentido que no contemplaba la capacidad, la ley, de transformar o regenerar, o para hacer a los israelitas tener la capacidad de obedecer. Eso es lo que tenía, donde fallaba la ley grandemente. La ley no tenía esa capacidad de transformar o regenerar. Deuteronomio 5:29. De hecho, Romanos 3:20 apunta a esto. El propósito de la ley era señalar al pecado, no resolver el pecado. La ley nunca se hizo para resolver el pecado. Gálatas 3:10 nos habla de la maldición de la ley y como realmente solo resulta la ley muerte para nosotros. Y así la ley era temporal y ahora ha llegado a su fin. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Dice así: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Esa es la pregunta que tienes después de esto. Aquí la voy a contestar. Entonces, ¿para qué fue dada la ley si no es suficiente la ley? Si la ley todo lo que hace nos mata. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora viene un mediador, no representa a un solo, pero Dios es un solo. Fue temporal la ley. Tuvo su fin. No hay alguna calidad que el apóstol tenía que lo permitiera a él pensar que él podía hacer suficiente en él mismo. Nada había en él. Lo mismo ocurre con nosotros. Igual, no hay nada en nosotros. La calificación de la que se habla aquí tiene que ver con los dones para hacer el trabajo del ministerio, que es estar equipado para cumplir el papel que Dios te ha dado. Pablo no pudo decir que nada vino de sí mismo. Nada viene de nosotros mismos. Eso debería de darnos un recordatorio y nos debe de traer a un alma humilde, hermanos, pensar esto. Cuando vemos esto nos debe de traer a humildad. No somos suficientes en nosotros mismos, pero somos suficientes en la medida en que Dios los permite ser suficientes. Dios nos hizo aptos como siervos de un pacto nuevo. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En el versículo 6 vemos una frase muy importante: siervos de un nuevo pacto. Siervo, la palabra siervo, diáconos. Todos somos siervos. Todos somos diáconos en ese sentido. Pero algunos son llamados fuera, hombres llenos del espíritu para el servicio de la iglesia, pero todos somos siervos. Es la misma palabra que usa para un siervo, una persona que sirve a un rey. Es la misma palabra que se usa para ministro. Cuando te pongan de ministro, no te levantes el cuello, eres un siervo. Cuando te pongan por diácono, no te levantes el cuello porque eres un siervo. Cuando te ponen por anciano, no te levantes el cuello porque eres un siervo. Pablo dice, somos esclavos. El término siervo es el mismo término. Significa esencialmente un ministro. Ahora Pablo va a desarrollar la supremacía.
supremacía. Supremacía del ministerio, que era supremo, que era más alto, supremacía del ministerio del evangelio. Y prácticamente la supremacía del ministerio del nuevo pacto le iba a comparar al ministerio del antiguo pacto. Iba a enseñar que era supremo el nuevo pacto. Y lo hará porque acuérdense que había hombres allí que estaban dando mal testimonio de Pablo, y estos hombres estaban todavía en el antiguo pacto. Y Pablo quería aclarar eso, y es muy importante que reconozcamos que la ley moral del Antiguo Testamento continúa en la era del Nuevo Testamento. Es importante entender eso, con una o dos excepciones menores. Ya no observamos el día de reposo, sino la ley moral. La ley moral que se encuentra en los mandamientos es hoy para nosotros una prueba de andar por el Espíritu. De hecho, cuando Pablo detalla el fruto del Espíritu y las 9 virtudes que lo acompaña, dice, contra tales cosas no hay que ley. Entonces el Nuevo Testamento, como Pablo más de una vez se refiere al hecho de que la ley moral del Antiguo Testamento, su aplicación para nosotros hoy, decimos no estamos bajo la ley, pero nunca debemos de pensar que porque las Escrituras dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que eso significa que por lo tanto podemos vivir sin obligación o en contra de la ley de Moisés, viviendo en el libertinaje con una licencia para pecar. Nomás porque dice que ya no estamos bajo la ley, no quiere decir que podamos vivir como se nos dé la gana, sino la ley todavía está ahí puesta, pero ahora está en nuestros corazones. Ahora, cuando Pablo menciona el nuevo pacto, la fe es el don de Dios. Es un regalo la fe, hermanos. Es lo que Dios da para que podamos cumplir con las condiciones de su pacto incondicional que que hemos recibido. Así que escucha las palabras del nuevo pacto. En Éxodos tenemos ahí, en 19, tenemos ahí lo que dice Dios: este pacto yo haré con ustedes sí, entonces te daré. Esas son 2 palabras. Cuando estamos estudiando individualmente, acuérdense que hay estas palabras que nos enseñan lo que está hablando el pasaje. Cuando oyes sí, quiere decir sí acaso, y luego vas a ver la palabra entonces. Si haces esto, entonces te daré esto. Amén. Y vemos ahí que él dice, si tú haces esto y ustedes obedecen estas leyes, entonces yo te bendecirá, yo te haré esto, yo te haré el otro. Ese es el pacto del Antiguo Testamento. Condicional. Condicional. Pero aquí está el nuevo pacto en Jeremías. Hay aquí los días de la venida, declarará Señor. Cuando haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judea, continuaré. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declaró el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos en su corazón, la escribiré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no volverán a enseñar cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declaró el Señor. Porque perdonaré su iniquidad y su pecado. No recordaré más. Hermanos, aquí no hay ningún sí. Aquí no hay ninguna condición. Aquí Dios está haciendo todo y no está pidiendo nada de nosotros.
Amén. Suficiente. Ya no hay nada necesario. Importante. Acuérdate lo que dijo Cristo también. No encuentras nada de aquí sobre condiciones en el sentido de condicionismo. Es todo por condición. Es un pacto unilateral. Unilateral. Unilateral, una persona, no más. Cuando volvemos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26, versículo 26, nos dice el Señor Jesucristo, se refiere a esto en la última Pascua, en la primera cena del Señor, dice, y mientras comían, Jesús tomó un poco de pan, ¿se acuerdan? Después de dar la bendición, lo partió y se lo dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomó la copa y dio gracias y se la dio diciendo, beber de ella, porque esto es mi sangre del pacto. También dijo, nuevo pacto, porque esto es mi sangre del pacto que ha de ser derramado por muchos para el perdón de los pecados. Esto es sin condición, hermanos. No hay ninguna condición aquí. Así es, este es el pacto que el Señor Jesús estaba ratificando. El nuevo pacto, un pacto unilateral. Dios determinó hacer algo por aquellos que son los recipientes de esta bendición del nuevo pacto. Ahora, cuando hablamos del pacto sustitutivo, cuando sustituimos algo, estamos hablando de una visión de expiación. Es expiación, en la que la salvación no es simplemente posible, sino la salvación es real para aquellos con quien se hace el pacto. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, si no es una obra que asegura la inmunidad o el perdón real de la obligación de quitar los pecados, tiene que ser real, una obligación para que pueda ser sustitución. Si no hay una realidad, entonces no es una sustitución. Para sustituir significa no una salvación con una obligación que puede ser posible. En otras maneras, voy a morir a la cruz y posiblemente gente se va a salvar. Eso no es una sustitución. Eso no es una expiación. O sea, ¿cómo vas a llegar ahí y decir, voy a derramar esta sangre y posiblemente gente se va a salvar? Hermanos, ¿qué Dios tan debilucho, hermanos? Dios dice que antes de la fundación del mundo, Él predestinó hasta las obras que íbamos a hacer, hermanos. Dios cuando fue a la cruz fue y murió y se sustituyó, tomó el lugar de todos los que estaban escritos en el libro de la vida, hermanos. La palabra es clara, aquí dice el libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo. Suficiente. Tiene que haber una obligación, hermanos. Tiene que haber gente ahí. No puede haber una posibilidad para que sea expiación, hermanos. Y si no estás de acuerdo, entonces no le llames expiación y no le llames sustitución, no le llames ninguna de esas cosas, porque esa es la definición de lo que es. No es una posibilidad, es una realidad, o es posible. Para sustituir significa no una salvación con una obligación posible, sino una obligación real. Es extremadamente importante que lo recordemos. No podemos hablar de sustitución si solo realiza una posibilidad de salvación. No es una sustitución. La sustitución es realmente pagar la pena por otros. Estás pagando por otros. Él fue pagando por el pasado, el presente y el futuro, hermanos.
Ya estaban escritos en el libro de la vida. Quizás no lo sabía en ese momento, pero Dios fue a hacer eso. Gloria a Dios, hermanos, que no tuvo condición con nosotros. Porque si fuera sido la condición de escoger nosotros a Dios, todos fallamos. Porque la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay ningún justo, ninguno. La Biblia dice que nadie busca a Dios, ni uno busca a Dios. Yo buscaba a Dios, hermanos, pero yo lo buscaba para mi propia agenda. Job nos dijo, él conocía de Dios, él prosperaba de Dios, sabía, pues hay un Dios y me está yendo bien, pero dice, no lo conocí hasta ahorita, que pasó todo lo que pasó, entonces ahora sí lo conozco. Y así andábamos, conocíamos de un Dios y andábamos buscando de un Dios, pero no porque lo habíamos ofendido, porque entendíamos nuestra condición. No necesitamos perdón de los pecados, hermanos. Primero necesitamos pedirle perdón a Dios que lo hemos negado, que hemos rebelado en contra de Él, que somos sus enemigos. Señor, perdónanos. Y luego se abre la puerta del perdón de todos tus pecados, hermanos. Pero primero tenemos que pedirle perdón a Dios, hermano. El evangelio que dice, pues pídele perdón, eres pecador, si hiciste esto, sí, pero nada de Dios. Hey, has ofendido a un Dios santo. Te has sido rebelión a un Dios santo, te has revelado de un Dios santo, lo has ofendido, eres su enemigo. Estás contra de Él, estás destituido, estás separado de Él. Arregla eso. Ven a Él y te enseñará la cruz y verás que estás sin ninguna esperanza en ti mismo. Llegarás y caerás de cara al suelo. Señor, te ha ofendido a un Dios santo. Oh Señor, ¿quién podrá salvarme? Porque yo no puedo. Y te enseñará la cruz del Calvario. Y te enseñará lo que hizo Cristo y la resurrección y el poder que trae. Y cuando miras que tienes una necesidad para un Salvador, te ha dado ese regalo a ti allí, en ese momento. Y cuando te puso ese regalo de poder ver que necesitabas un Salvador, de tu boca confiesas que Dios lo resucitó al tercer día y que Él es Señor. Confiesas con tu boca. Esa es la regeneración. Y luego, Señor, nos damos cuenta de los pecados que hacemos diariamente y venimos a Él y le, Señor, perdónanos. Ahora tenemos acceso. Ahora ya no tenemos la cortina entre media. Ahora tenemos acceso a Dios Padre directamente. Y tenemos un mediador, tenemos un sacerdote en Cristo Jesús, un abogado que ora por ti. Ahorita, si nadie ora por ti, no te preocupes. Cristo está orando por ti, intercediendo por ti, si eres creyente ahorita mismo. Es algo increíble. Ahora bien, si uno realmente paga la pena por los demás, el castigo y el juicio de Dios se acabó. Dios no vino a pagar por una posibilidad de alguien ser salvo, hermanos. Por lo tanto, ¿cuál el Señor Jesucristo murió una muerte sustante? Muere llevando nuestros castigos y ningún otro juicio puede venir sobre nosotros. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No tenemos ninguna obligación legal de satisfacer la santidad de Dios, ya que Cristo lo ha hecho por nosotros. Es lo que se llama gracia soberana, hermanos. Gracia soberana significa que Dios es supremo en su supremacia y independencia. Significa que tiene el poder de acción independiente y tiene poder opcional. Significa que puede actuar o no actuar. Y la Biblia nos dice que Dios es soberano en su elección, es soberano en nuestra regeneración, es soberano en el arrepentimiento, es soberano en la fe, es soberano en nuestra salvación.
El nuevo pacto ha tomado los aspectos negativos de la ley y ha traído los aspectos positivos. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, la sombra de la luz, esa luz temporal que apuntaba a los mandamientos, esa sombra, esa luz temporal, dejaron de tener ninguna utilidad. Pablo señala al nuevo ministerio del pacto, una muerte unilateral. Unilateral es un testimonio, un testamento. Cuando estás en bienes y raíces o negocios, usas contratos y los contratos pueden ser bilaterales o unilaterales, ¿verdad? Un testamento puede ser: yo y tu madre dejamos a ti, hijos, toda nuestra fortuna, pero a los 25 años tienes que sacar una maestría en colegio y tienes que tener todas tus cosas. Y si haces eso, entonces te daré tu herencia. Eso es bilateral. Hay condición, pero Dios es unilateral. Dios dice: esta herencia, este regalo es tuyo sin condiciones. Este es un regalo tuyo sin condiciones. Y aquí está, hermanos, ya voy a acabar, les prometo. El problema es de que los últimos 400 años antes de Cristo, estaba Cristo y 400 años de silencio. Los últimos profetas menores que escribieron, y vemos las cartas escritas, vemos que había un problema grave, que dice que la ignorancia fue la caída de Israel. Ignorancia, hermanos. Moisés se tomó tiempo para enseñar historia. ¿Qué queremos hacer ahorita? Vamos a quitar historia. Vamos a sacar las estatuas y quitar la historia. Vamos a desborrar la historia. Hermano, si alguien me hace algo malo o le hizo algo malo a mi familia, yo quiero tener eso para acordarme de que hay gente que hace maldad. Si lo quitamos, vamos a caer en la misma trampa. Y Moisés vino y le enseñó a la generación que iba a tomar la tierra prometida y les enseñó las faltas de sus padres anteriores. Para que aprendieran, para que Josué pudiera tener éxito, dijo: tienes que aprender historia. Y a nosotros, hermanos, somos ignorantes, no nos importa la historia, no nos importa cómo viene todo. Por ejemplo, los primeros gente que tuvo esclavos en los Estados Unidos eran negros. Esos eran los primeros que trajeron y había negocio en África y esos los trajeron para acá y los primeros que hicieron. Hay historia. Apréndetela. Apréndete la historia. ¿Y sabes qué, hermanos? La definición de un regalo ha cambiado. Checa el diccionario. Y la manera en la que tú usas la palabra regalo o don o regalo ya ha cambiado. Ahora te dan un regalo y no, pues te regalo esto, pero aquí está el recibo y si no te gusta puedes ir a cambiarlo a la tienda. Para Navidad no sé, le das el recibito de cambio. Eso no es un regalo, hermanos. Eso por definición no es un regalo. Y en la historia, desde el principio de la historia, si te daba el rey un regalo feo o bonito y no lo tomabas, te cortaban la cabeza. Si tú llevabas y ibas a la misión y te daban de comer algo que quizás, y no te lo comías, ofendías a la gente y olvídate de darles el evangelio, van a estar enojados contigo. Porque el regalo significa de que cuando te lo dan, tú lo recibiste.
automáticamente es recibido. Y ahora en día damos regalos y, no, fíjate, no, gracias, ya tengo uno, o ya tengo otro, o ya tengo esto. Ya la definición de regalo, y por eso agarramos este texto y hacemos, cuando damos el evangelio, mira, la salvación es así, es como un regalo que te dan, y ya te lo dio, ya pagó por él, pero aquí te lo puso, y pues está de ti de agarrarlo y ponértelo en la bolsa. Oye, yo era uno de los que hacía eso, ¿ok? Pero qué definición tan horrible, hermanos. ¿Tú crees que Dios va a darte un regalo y va a darte la oportunidad de rechazarlo? Hermanos, un regalo no es algo de que si lo quieres lo agarras, un regalo es tuyo. Esa es la definición de un regalo. Y cuando Dios te da el regalo de la fe, porque la fe es un regalo, por gracia somos salvos, sobre la fe, no en obras, no en cosas que el hombre pueda hacer, sino es el don de Dios, sino es el regalo de Dios para que nadie se gloríe. Entonces ahí elimina. Cuando Dios pone, ¿y qué dice la palabra de Dios? Escribe en tu corazón. Tú no dice ahí, oye, bueno, déjame abrir el pecho. Porque, no, o sea, Dios escribe tu corazón. Cuando Dios te da el regalo, y a lo mejor no te das cuenta, y no quiere decir que no estás salvo porque no te das cuenta. Yo no sabía esto. Yo pensaba que oye, recibía a Dios. Mira, tú no recibes a Dios, eres un menso. Que no entiendes. Como si eres algo de inteligencia. Mira, esta persona, ¿cómo no entiende? Pues es que estás ciego como estabas tú. Y el regalo que te dio Dios es que cuando te puso ese fe en tu corazón, el resultado fue de que pudiste ver que estabas equivocado. Es por gracia que eres salvo. Porque Dios te regaló esa fe. Y cuando Dios te pone el regalo, Él no te pide, ¿lo quieres? No, Él te lo pone en tu corazón. Te lo escribe en tu corazón. Y en ese momento el resultado es la confesión. Y confiesas que Él es Dios, que Él es Señor. Porque Cristo dijo, no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, ¿verdad? Eso quiere decir que algo está en el corazón y el resultado es de que sale la fe y la confesión. Sí tenemos que confesar a Cristo. Sí tenemos que traerlo y decirle, Señor, pero es el resultado del regalo que Dios te ha dado. Esta es la mejor manera en la que la puedo explicar ahorita. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, resucitó entre los muertos, la sombra de la luz que apuntaba ya fue inútil. Ahora, Cristo Jesús, tenemos sus beneficios de un Salvador por la muerte que Él tomó en nuestro lugar. Con gracia es lo que hemos recibido. Por el Espíritu Santo, esto ha sido preparado para aquellos que lo recibirán. ¿Qué quiere decir eso? Que la cruz tiene el poder de salvar a todo el mundo. Amén. Pero Dios ha escogido a los que va a salvar. ¿Y qué quiere decir? Que Dios dice, a ti no te importe a quién elegí o no elegí. A ti lo que te tiene que importar es de que ve a todo el mundo, a toda persona en la que ves tú, y pídele al Señor que lo salve. Tú predica el evangelio a todas las naciones, a toda persona, a tu vecino, con la esperanza de que ellos vengan a conocer a Cristo Jesús. Si estás aquí hoy y nunca has creído en el Señor Jesucristo, la invitación del evangelio va para ti. O si la has escuchado el evangelio, pero tal vez has estado viniendo para a Dios con tu propia suficiencia. Tú has tratado de hacer todo en ti mismo. Hoy es el día de tu independencia de ti mismo y tu dependencia en Dios. Dios te está llamando a rendirte para que encuentres liberación del pecado, liberación de la esclavitud. Hay liberación en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y hay liberación en la gracia soberana de Dios. Este es el nuevo ministerio del pacto del Espíritu Santo, obrando a través de su palabra
y sus siervos. Por favor, no te vayas sin responder al Evangelio. Yo siempre estoy aquí al último, siempre les digo, aquí estoy para platicar con ustedes. Está nuestro anciano y está nuestro diácono. Pero hoy es el día de la salvación y no te vayas sin ello. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu gracia, Señor. Gracias por darnos más de ti. Y sí, Señor, yo un día andaba caminando como conoces, Señor, y quizás no entendía todo esto. Y el hombre que estaba a la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ese ladrón, quizás no entendía toda esta teología, pero Señor, yo sé que está contigo hoy. Pero te damos gracias porque nos das más profundidad a nosotros, que nos has dado ese privilegio de verlo y entenderlo. No para hincharnos de sabiduría e inteligencia, no para jactarnos, Señor, sino para humildemente, Señor, crecer más y más en ti. Que seamos útiles, Señor, que seamos humildes, Señor, que la palabra de Dios no nos haga a jactarnos en conocimiento, sino que nos haga humildemente, Señor, viéndote a ti, Señor, y quién eres, Señor, tu profundidad, Señor, tu amor, Señor. Que nos des crecimiento, Señor, que nos des santificación, Señor, porque lo pedimos, Señor, para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.